Continuando con el desarrollo de este núcleo temático, hoy vamos a tener una exposición bastante interesante que habla de algunos términos que para todos nosotros como futuros garantes del sistema judicial tenemos que estar relacionados estrechamente con esos términos. Vamos a hablar de la convención, del contrato, el arrendamiento, la extinción de las obligaciones y estaremos viendo también detalladamente a qué se refiere cada uno de los aspectos relacionados con las obligaciones. Vamos a comenzar por definir lo que, según Justiniano, un famoso ortodoxo de la época romana, definió por lo que era un contrato. Un contrato era la unión de voluntades, ¿verdad?, de diferentes personas bajo un fin en común a través de ciertas obligaciones para obtener bienes de ambas partes, de una y la otra. Por otro lado, existe también, digamos que una paradoja con relación a lo que viene siendo la convención, puesto que en la actualidad cuando se habla de contratación o de contrato, se habla también de lo que es una convención, que viene siendo también otro acuerdo, ¿verdad?, consensual entre las partes involucradas, la cual implica ciertas cláusulas que se deben de cumplir por parte del patrono, como también por parte de la persona que ha adquirido la responsabilidad. Estaremos viendo también algunos términos relacionados con la extinción de la obligación, como son los que vemos a continuación. Uno de ellos que llama la atención es la novación. La novación que se refiere a un modo de extinción u obligación de una obligación por otra. Si nos dirigimos a la lámina, aquí vemos reflejado lo que significa esta novación, el cambio, ¿verdad?, de una obligación por otra, ya sea por un inmueble, por dinero o por especie, la manera en que quiera resarcirse la propiedad. Hablamos también con respecto a las instituciones de las obligaciones, encontramos lo que es también la prescripción, una de las más importantes y de las cuales hay que tener conocimiento, no solamente en el concepto, sino también en el manejo del término. La prescripción es la liberación del deudor de una obligación por el transcurso determinado de tiempo y ciertas condiciones que establece la ley. Valga la redundancia para hacer alusión a que el Código Civil señala explícitamente en el artículo 1952 que las prescripciones deben de ser muy particulares. Y de hecho allí, de los dos artículos en adelante, se habla del tipo de prescripciones de las cuales el Código Civil avala. Seguimos por aquí hablando sobre lo que es la transacción, otro de los términos de las obligaciones. ¿Qué viene siendo una transacción? Aparentemente por los términos pudiéramos pensar que se refieren a alguna transacción o alguna negociación, pero desde el punto de vista jurídico son acuerdos entre las partes para terminar un litigio, entre ambas partes, de que se ha terminado por la sentencia, que es el modo normal de terminación desde el punto de vista jurídico. Hablamos también lo que sería una dación de pago. ¿Qué será una dación de pago? ¿A qué nos referimos con este término? Bueno, es un convenio entre el acreedor y el deudor para que le pague diferente a como estaba diferente o pautado según esas cláusulas. Nuevamente nos podemos dirigir a lo que es el Código Civil. El Código Civil nos habla de que los contratos pueden ser nominados o innominados. Un contrato nominado es justamente algo que está o que reza, que está implícito bajo las normas de la cual reza este código. Allí también encontramos las convenciones y encontramos también lo que son los arrendamientos. ¿Qué viene siendo los arrendamientos? Bueno, los arrendamientos son, digamos, por darle un nombre, negocios de tipo consensual, donde llamaremos a una de las partes arrendador, otra arrendatario, y las cuales asumen obligaciones y deberes ambos para poder recibir el beneficio pautado entre ambos. Si le damos vuelta a la lámina, o nos damos cuenta también que aparece otro término de la extinción que viene siendo un pago. Un pago es un modo voluntario de extinguir las obligaciones. Otro modo de extinguir las obligaciones justamente debe ser bajo cláusulas escritas, ¿verdad?, implícitas dentro del mismo término. Y debemos tomar en cuenta que relacionando el pago con lo que es el arrendamiento, encontramos que los arrendamientos pudieran ser por cosas, objetos, pudieran ser también por obras o pudiera ser también por servicios. El artículo civil
del Código Civil en el 1159 señala que todos estos tipos de arrendamiento gozan del amparo del Código Civil. Debemos tomar en cuenta también que las extinciones de las sociedades vienen también por otros tipos. Pueden ser por las diferentes causas como la muerte de uno de los socios, la voluntad común de terminar la transacción y también por la renuncia de entre sus socios. De manera que los contratos conceptuales, que vienen siendo los arrendamientos, los contratos, digamos por ejemplo, un contrato colectivo, la convención, todos gozan de personalidad jurídica y todos están amparados bajo esta autoridad. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos a términos? Bueno, estos son acontecimientos futuros del cual depende la exigibilidad de una de las obligaciones. Hemos visto hasta ahora que la información que hemos analizado es bastante nutrida, sobre todo para las personas que nos interesamos en este ámbito de la parte jurídica, y por ahora nos sirve de mucho provecho y pensamos que las siguientes clases por venir deben ser tan interesantes como las que hemos visto hoy.